La Asamblea General de Naciones Unidas continúa sus labores en su 68º periodo y alcanza consenso para resolver la crisis en Siria por la vía política. Durante la reunión del Consejo Superior de Turismo, Al-Halki reitera la necesidad de activar el sector turismo y rehabilitar las instalaciones turísticas que se encuentran paralizadas a consecuencia de la crisis actual. Unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas imponen su control sobre el puente de Samalca e instauran la seguridad y estabilidad en el poblado de Sheikh Saad, en el campo de Daraa. Bienvenidos amigos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre de Damasco para Siria y para todo el mundo. Al margen de las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente iraní Hassan Rouhani debatió con su homólogo francés François Hollande la crisis en Siria, la situación en Líbano, así como el programa nuclear iraní. Ambos presidentes expresaron su preocupación por la prolongación de la crisis en Siria y el sufrimiento del pueblo sirio, aseverando la necesidad de trabajar estrechamente para preservar la seguridad del Líbano. Por su parte, el presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, afirmó que su país apoya la solución política a la crisis en Siria. Citado por la agencia de noticias ITAR TASS, Yanukovych declaró en la reunión plenaria del 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas que la implementación del acuerdo ruso-estadounidense para la destrucción de armas químicas da la esperanza en hallar una solución a la crisis por medios políticos y diplomáticos. Yanukovych afirmó que su país extendió la mano al pueblo sirio, brindándole la ayuda a su alcance. Por su parte, el presidente de Austria, Heinz Fischer, elogió el acuerdo ruso-estadounidense para el control internacional de armas químicas en Siria. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Fischer reafirmó la necesidad de que la comunidad internacional intensifique esfuerzos a fin de restablecer la paz en Siria, resaltando su importancia para la paz y la estabilidad en la región. Asimismo, el presidente austríaco elogió los esfuerzos desempeñados por Moscú y Washington para la solución de la crisis en Siria. Por otro lado, en su intervención ante la Asamblea General, el presidente boliviano Evo Morales declaró que Obama no puede hablar de paz y justicia porque su administración es injusta e interfiere en los asuntos de otros estados. De igual manera, el presidente boliviano destacó que Estados Unidos no tiene derecho a adjudicarse la responsabilidad de controlar las armas químicas y nucleares de otros países antes de la destrucción del arsenal nuclear. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que su país espera que se alcance un consenso sobre una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Siria, sin salir del marco del Acuerdo de Ginebra. Después de su reunión con su homólogo de Estados Unidos, John Kerry, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Lavrov aseveró que la reunión con Kerry abordó varias cuestiones, subrayando el tema sirio y la decisión del Consejo Ejecutivo de la Organización de Prohibición de Armas Químicas, así como la resolución del Consejo de Seguridad que dictaminará las medidas que se deberán tomar para la destrucción de armas químicas en Siria. Lavrov agregó que la parte rusa y estadounidense conversaron sobre la destrucción de todas las armas químicas existentes en Siria, debido a que existe una gran posibilidad de que la oposición siria tenga en sus manos igualmente algunas sustancias tóxicas. El canciller ruso destacó que las conversaciones fueron constructivas y que existe un entendimiento común sobre la forma de proceder y actuar sobre la base de la Convención de Ginebra, haciendo hincapié que la parte rusa espera llegar a un acuerdo sobre una resolución del Consejo de Seguridad en el marco de Ginebra. Asimismo, Lavrov examinó con su homólogo británico William Hague la situación en Siria y las relaciones bilaterales entre ambos países. Igualmente, el canciller ruso Sergei Lavrov examinó con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif la crisis en Siria y la aplicación del acuerdo ruso-estadounidense sobre las armas químicas en Siria. Además, el expediente nuclear iraní y las negociaciones entre Teherán y el grupo de los 5+1. En un comunicado, el Ministerio de Exteriores ruso informó que los dos ministros acordaron durante conversaciones que tuvieron lugar en el marco de las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, coordinar esfuerzos en el marco de la ONU y la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, con el fin de crear un ambiente adecuado para alcanzar una solución a la crisis en Siria tan pronto como sea posible.
Estados Unidos y Gran Bretaña instaron a buscar una solución política a la crisis en Siria. Según información de la Casa Blanca, durante el encuentro realizado en Washington entre el vicepresidente norteamericano Joe Biden y el viceprimer ministro británico Nick Clegg, fueron abordadas varias cuestiones relacionadas con la cooperación bilateral y temas internacionales, entre ellos la posibilidad de entablar comunicación con la nueva dirigencia iraní. Las dos partes afirmaron la necesidad de que el Consejo de Seguridad Internacional emita una firme resolución que garantice la ejecución por parte del gobierno sirio de todos sus compromisos y obligaciones respecto a las armas químicas. El canciller chino Wang Yi instó al Consejo de Seguridad a alcanzar lo antes posible un acuerdo sobre la crisis en Siria. Según información ofrecida por la agencia de noticias china Xinhua, el jefe de la diplomacia china declaró durante una reunión sostenida ayer con el enviado especial de la ONU para Siria, Lakhdar Brahimi, al margen de las reuniones de la Asamblea General de la ONU, que China se siente sumamente preocupada por la situación humanitaria en Siria, resaltando la existencia de una oportunidad para resolver la crisis a través de medios pacíficos, partiendo de la base en que Siria ha expresado su deseo de adherirse a la Convención sobre Prohibición de Armas Químicas y el Acuerdo Ruso-Estadounidense para la Destrucción de Armas Químicas. Asimismo, el canciller chino expresó el deseo de su país de que las armas químicas en Siria sean destruidas lo antes posible. Igualmente indicó que su país en múltiples oportunidades instó a desplegar esfuerzos diplomáticos a fin de resolver la crisis en Siria, llamando asimismo a la celebración de la Cumbre Internacional Ginebra II en un futuro cercano. Por su parte, Brahimi elogió los esfuerzos desempeñados por China para alcanzar un arreglo político a la crisis en nuestro país. El canciller ruso Sergei Lavrov anunció la asignación de $10 millones para brindar ayuda a los desplazados sirios en Líbano y Jordania, víctimas de los ataques de terroristas. Durante una reunión con el alto comisionado para los refugiados de Asuntos Humanitarios, Antonio Guterres, al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Lavrov afirmó que su país está dispuesto a seguir prestando asistencia a fin de mejorar las condiciones de vida de los desplazados sirios, haciendo igualmente hincapié en que la única manera de salir de la situación actual es a través de una solución política a la crisis. El jefe de Relaciones Internacionales de la Duma del Estado de Rusia, Alexei Pushkov, afirmó que la teoría del doble rasero adoptada por Estados Unidos provoca repugnancia en el mundo, pues está basado sobre el supuesto principio de igualdad de derechos que Estados Unidos pretende defender. Pushkov afirmó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cometió un grave error al hablar ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre el carácter excepcional de Estados Unidos, agregando que ello causó un serio debate con el presidente Vladimir Putin a nivel internacional. El primer ministro sirio Waled al-Halki resaltó este miércoles que el gobierno sigue trabajando para reactivar el sector turismo, con el propósito de que las instalaciones turísticas vuelvan a operar y así ofrecer oportunidades de trabajo a los afectados por el paro o la desocupación en este sector a causa de la crisis actual. Al encabezar la reunión del Consejo Superior para el Turismo, el primer ministro declaró que la agresión librada contra Siria no impedirá al gobierno de continuar su lucha contra la corrupción. Asimismo, aludió a la importancia de la asociación entre el sector público y privado para establecer proyectos turísticos y de fomento. La reunión se centró en las vías de allanar las dificultades que enfrenta el sector turístico y de diseñar un mapa de inversión turística que incluya múltiples zonas de atracción turística. Una fuente oficial informó que nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminaron a un cabecilla
y a varios de sus secuaces en el barrio de Al-Kabun, así como dejaron muertos a 7 terroristas en el barrio de Yobar. La fuente añadió que destacamentos del ejército tomaron el control del puente de Samalca y de algunos bloques de edificios circundantes, luego de haber eliminado a los terroristas que se atrincheraban en la zona. Paralelamente, nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a un cabecilla y destruyeron pertrechos bélicos de terroristas al este de las fincas de Chifonie, en los distritos capitalinos de Duma y Jarasta. Igualmente, destacamentos del ejército llevaron a cabo una serie de operativos en el eje de las localidades de Al-Qasimiyeh, Al-Dalbe, donde dejaron muertos a varios terroristas. Asimismo, destruyeron armas y municiones en la carretera que conduce a la localidad de Bilalilla, eliminaron a un francotirador perteneciente a la llamada Brigada del Escudo del Guta y liquidaron además a mercenarios de diferentes nacionalidades árabes como jordanos, kuwaitíes, iraquíes y saudíes y extranjeras en las fincas de Shaba. Mientras en el campo sureño de Damasco, un destacamento del ejército realizó varias operaciones en la localidad de Heyera, en las que eliminaron a un cabecilla y destruyeron armas de los terroristas. También otros destacamentos del ejército dejaron varios muertos y heridos entre las filas terroristas en el distrito de Daraya. Entre los terroristas eliminados figura uno de la denominada Brigada de los Mártires de Reken el-Din. Por otro lado, una fuente militar informó que destacamentos del ejército eliminaron a varios terroristas y destruyeron sus pertrechos bélicos cerca de los poblados de Hassan, Al-Sheikh Said, Abtin y Azan. La fuente agregó que destacamentos de las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a terroristas en la periferia de la prisión central de Alepo, el hospital de Al-Kindi, Han al-Asal, Al-Wadiji, Kafr Kar y Bidan el-Hez, mientras que otros destacamentos destruyeron 6 vehículos cargados con armas y municiones en la carretera de Marje al-Sheikh Said, así como pertrechos bélicos en el poblado de Al-Amara, la entrada de Der Hafer, al norte del poblado de Hamima, al sur del pueblo de Abu Yabar, en el campo este de Alepo. En el mismo marco, escuadrones del ejército y de las Fuerzas Armadas destruyeron 2 plataformas de lanzamiento de misiles y un almacén de armas y municiones de terroristas pertenecientes al Frente al-Nusra, así como liquidaron varios terroristas en el poblado de Beit Iblek y en la aldea de Rabilla, en la zona rural de Latakia. Por otra parte, nuestras valientes Fuerzas Armadas restablecieron la seguridad al poblado de Sheikh Saad, en el campo occidental de Dara, tras eliminar a las últimas concentraciones de terroristas que se encontraban en dicho poblado. Asimismo, una unidad del ejército frustró un intento de infiltración de un grupo terrorista hacia la localidad de Njurub al-Kadim, en Dara al-Balad, logrando liquidar a varios de sus elementos terroristas y destruir sus pertrechos bélicos. Y ahora, estimados amigos, demos paso a nuestros principales que nos han acompañado en el día de hoy. La Asamblea General de Naciones Unidas continúa sus labores en su 68º periodo y alcanza consenso para resolver la crisis en Siria por la vía política. Durante reunión del Consejo Superior de Turismo, Al-Halki reitera la necesidad de activar el sector turismo y rehabilitar las instalaciones turísticas que se encuentran paralizadas a consecuencia de la crisis actual. Unidades de nuestras valientes Fuerzas Armadas imponen su control sobre el puente de Samalca e instauran la seguridad y estabilidad en el poblado de Sheikh Saad, en el campo de Dara. Ya saben que toda la actualidad regional y nacional se encuentra solamente aquí en el canal Sirio Satelital. Nos vemos como siempre en la edición del día de mañana. Hasta entonces.